qué nos gusta tanto sentir y exponernos al miedo? Yo estaba viendo la imagen que nos han puesto aquí los compañeros en el fondo de la pantalla y ya estoy un poquito aterrado. Pero bueno, vamos a buscar la explicación de por qué nos gusta sentir ese miedo y quién nos va a dar las claves, pues nuestro psicólogo de referencia, de confianza, Leocadio Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, nos gusta. A ver, en primer lugar, el miedo es necesario, como hemos visto en la encuesta, porque es un mecanismo de defensa ante muchas situaciones complicadas, pero lo paradójico es que nos guste pasar miedo. Yo no sé, Pablo, ¿a ti te gusta pasar miedo? Yo es que soy muy raro para esto. No, yo películas de miedo. Te voy a reconocer que toda la vida he sido un miedica. Ha habido películas de miedo que me han dejado marcado en la vida y no es un género cinematográfico que me guste mucho. Pues mira, yo somos sí, dos. Más de acción, vamos a ver cómo lo comedias llevamos. románticas. Ah, sí. Eso nos gusta a nosotros, sí. Bueno, vamos a hablar de miedo y vamos a empezar por la base y vamos a establecer una definición sencilla de qué es ese miedo. A ver, el miedo básicamente es una emoción que desemboca en un instinto que ya veremos que arma un montón de historias dentro de nuestro cuerpo para conseguir apartarnos y protegernos de el posible objeto del miedo, que muchas veces no existe, pero también lo tenemos que hacer. Yo me estoy muriendo de miedo con esta señora que está aquí. Ah, no, menos mal. Pensé que era, no, que por un momento pensé que era pero de la familia Adams. Y claro, se van currados nuestros claro. compañeros. Bueno, le vas a la definición de miedo, pero al final esto tiene que ver mucho con nuestro cerebro. ¿Cómo reacciona el cerebro humano ante una situación que nos genera miedo o pánico? Esto se produce todo alrededor de la amígdala. La amígdala es el centro de la ansiedad, hemos hablado alguna vez de ella, que a su vez, junto con el hipotálamo y la pituitaria, segregan una hormona, la adrenocorticotropa, que activa una glándula, que es la glándula adrenal, que ahí entenderemos todo que al liberar otra hormona, que es la epinefrina, genera cortisol. El cortisol nos pone en alerta y eso lo que consigue es que aumente la presión sanguínea, el azúcar que nos da más energía y suprimamos también el sistema inmunitario. Cuando estamos más vulnerables, es decir, después de pasar un episodio corto o largo de miedo, es normal que nos entre ese frío y demás, incluso que podamos tener alguna consecuencia de gripe o lo que fuera. Frío el que estoy teniendo yo aquí en plató. Sí. La verdad que es una respuesta muy integral de nuestro cerebro que además también genera pues efectos físicos sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo actúa nuestro cuerpo ante una situación de miedo? Se acelera el pulso, la función pulmonar, se contraen, como decíamos, los vasos sanguíneos para que toda la sangre llegue a donde la necesitamos, la función estomacal y el intestino se inhiben, se cierran los esfínteres, se inhiben las glándulas lagrimales. Es muy raro que durante el episodio de miedo estemos llorando o estemos salivando, la boca seca, recuerda Pablo, nos pasa eso, la boca seca, dilatación de las pupilas, eso es muy normal, lo vemos además mucho en los animales que cuando están activados, no con miedo, sino cuando están activados lo vemos ahí. Y después hay una cosa que es curioso, esto del efecto túnel que se produce tanto para enfocarse en el miedo que está sufriendo, tanto visualmente como auditivamente. Pensamos que los oídos siempre están oyéndolo todo, no, auditivamente también se enfoca en lo que estamos viendo y podemos no oír otras cosas que nos están diciendo a nuestro alrededor. Lo típico, quítate, no, y tú estás preocupado de lo que hay. No atiendes al aviso que te están dando. Bueno, son también muchos efectos físicos y la pregunta que yo te hago ahora es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nuestro cuerpo reacciona de esta manera? Tantas cosas que pasan en nuestro organismo. Hombre, todos estos fenómenos tienen 4 objetivos concretos. Dentro de nuestro cuerpo, aumentar el flujo sanguíneo hacia nuestros músculos para poder reaccionar, para poder huir en cualquier caso, proporcionar una energía extra, lo decíamos antes con el azúcar, para poder de alguna forma, si necesitamos pues, actuar, defendernos incluso, prevenir la pérdida de sangre excesiva. Es curioso, lo hemos visto en muchas películas, esperemos que no lo hayamos experimentado mucho. Cuando se produce una situación pues, que tenemos una herida, se cierra la herida, después cuando ya deja de ser y se relaja, sale la sangre que no había salido antes, y hacer el cuerpo lo más fuerte y lo más rápido posible. Hemos oído hablar en muchas ocasiones de cosas que hacen, por ejemplo, una madre si a un niño se le cae y ves una madre pero ¿cómo ha conseguido hacer eso? Eso pasa generalmente provocado por segregar epinefrina, todo lo que tiene que ver con la adrenalina y consigue hacer cosas impresionantes que no pensábamos que pudieran. Cómo se despiertan nuestros sentidos y nuestros reflejos, como te dice, hemos visto muchas veces un carrito que se va, lo que sea, y una madre que reacciona automáticamente de manera instintiva. Exactamente, y después tenemos que ir al fisioterapeuta para que nos cure. Pero el niño está salvo. El niño está salvo, así es. Bueno, llegados a este punto, como decíamos al principio, nos vamos a centrar mucho en por qué nos gusta sentir miedo y en este contexto
el cine de terror, la industria cinematográfica de miedo, pues tiene mucho que ver, lleva muchos años funcionando y eso es porque hay muchas personas a las que les gusta exponerse al miedo viendo este tipo de películas. Y si se pensaban que nos íbamos a quedar toda la tarde en plató, pues no, vamos a abrir como siempre nuestra ventanita a la calle y hemos salido para preguntar a los canarios si les gustan las películas de miedo y por qué. Y esto es lo que nos han contado. Frecuentemente no. Me da mucho miedo y después no puedo dormir por las noches. Yo me ponía a mirarlas y yo era, no, me va a perseguir el ejemplo la monja o no sé qué. Las cortaba, no las seguía viendo. Subidón que te da el rollo de la adrenalina, del susto. Me gusta la adrenalina, me encanta. Y eso a lo mejor hace adicta a bastante gente, ¿sabes? A la sensación esa de la adrenalina y tal. No tienen sentimientos en sus días, entonces con ver películas a lo mejor pueden sentir algo. Quizá un poquito por el masoquismo, por el buscar ese sentimiento de aceleración. Le gusta pasar miedo, la verdad. Pues bueno, vemos que hay de todo. Sí. Hay mucha gente a la que le gusta pasar miedo. Mi hermana era una auténtica enferma de las películas de terror. A mí, reconozco que me daban, como te dije antes, mucho miedo. Y es muy curioso por qué pasa esto, porque nos gusta exponernos voluntariamente a este tipo de películas sabiendo que nos van a generar pues, una situación desagradable. Yo no sé si en cierta manera es entrenamiento, prevenir, a ver, porque emociones, como decía uno de los intervinientes, a mí tampoco me gusta en absoluto, yo creo que hay bastante miedo en el día, pero es verdad, a mí también, en tu caso con tu hermana, en mi caso con mi hija, que recuerdo que me llegó una película que salí absolutamente muerto de miedo, muy enfadado con ella, y no me vuelvas a traer a cosas de estas, bueno, porque soy muy sí. Pero espera, porque no nos gusta el cine de terror. Adiós. Pero me vas a llevar vámonos al cine de Ponte al Día, porque Leocadio Martín y Pablo Chueca, te tocó el 14 a ti, yo me voy al 10, van a compartir hoy una sesión de cine terrorífico. Hostia. Aquí en el plató de Ponte al Día. Qué cómodos que estamos, Sí, pero yo separados, separación COVID. Yo les tengo... Tenemos las palomitas, verdad, que están por Pero yo aquí, les tengo las palomitas, siempre... mira. ¿Pero podemos comer palomitas? Cotufas o roscas, coge, este es para ti. Ah. No, quédate de este país, yo cojo el mío por aquí. Y vamos a activar aquí nuestra película. Espera a ver si puedo, porque... Ahí lo tenemos. Y vamos a hablar, Leocadio, de por qué nos gusta venir al cine a ver películas de terror. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la justificación? Cuéntanos un poquito. La explicación más rara es que hay gente que le resulta placentero esto. A mí, bueno, la cotufa sí. Yo lo estoy pasando bien ahora. ¿Qué? Sí. Yo hasta que tengo un cierto miedo, porque, no sé, les tengo miedo a ustedes. Después es la tensión que permanece durante todo el rato y que nos hace activarnos. Es como hacernos sentir vivos realmente, ¿no? Tú te estás pegando unas hartas de cotufas estupendas. A eso vine. Después la relevancia de ese miedo. Y qué bonito, qué guapo sales aquí en la pantalla. Después el irrealismo, exponernos a cosas que no son reales. Mira, a mí eso sí, quizás sí. La fantasía con un cierto grado de terror sí no me desagrada. Sé que cosas que no son reales. Después esto conecta con nuestros miedos innatos. Es una cosa importante a tener en cuenta. O sea, todos venimos con unos miedos innatos que nos protegen. Por eso muchas veces, especialmente en los animales y los bebés, lo vemos, reaccionamos a cosas que, ¿y cómo sabe que eso le puede hacer daño, ¿no? Después, por otro lado, son los miedos adquiridos. Son miedos culturales a veces. Son historias culturales que se van adquiriendo y vemos como en algunas culturas tienen miedo a cosas que nosotros no le tenemos miedo y al revés, ¿no? Aunque diría que la sociedad occidental es una sociedad bastante miedosa, bastante... se asusta por muchísimas cosas que en otros lugares, pues a lo mejor por su exposición no se asustan tanto. Después nos gusta exponernos a situaciones extremas. Y esto no solo tiene que ver con el cine, tiene que ver también con las montañas rusas y todo esto que, mira, pues particularmente a mí sí me gustan. Parques de atracciones. O parques de atracciones en general. Pero mira, pensé en la vida, pensé que me gustara la montaña rusa, pero recuerdo la primera vez que me monté que disfruté muchísimo en Disney World con ella. Esto sí, la exposición a situaciones extremas que en muchos casos, y además con las experiencias que tenemos ahora en los cines, son brutales, ¿no? Y después el final, ese final de, bueno, todo esto ha pasado, está empaquetadito, estamos pero qué cómodos que estamos aquí los dos. Salimos y no, exactamente. Yo te voy a decir una cosa, que sepas que eres un privilegiado porque yo hace que no voy al cine años, ¿eh? Y mira con quién hemos venido, con quién he venido al cine por primera vez después de tanto tiempo. Ya, papi te trajo. Pero en este punto vamos a parar aquí el cacharro. Se ha terminado nuestra explicación, estamos a salvo, estamos tranquilos y lo hemos pasado bien. Sí, pero esto no termina aquí. Ya lo sé. Que aquí porque hoy nos vamos a despedir esta sección, pues proyectando una película de producción propia. Ponte al Día ha producido su propia película de terror y quiero visualizarla contigo, luego la comentamos,
Vamos a darle a play y vamos a ver la obra maestra que hemos creado con dos compañeras a las que hemos expuesto a una situación. Pues ahora la van a ver. Terror en la oficina. Sí, tienen quizá una luz que tenga y que está súper nervioso. Puedes haciendo que alguien aquí lo tranquilice. Y él sale palito. Vale. Lo tranquilo. Vale. Una palito de bufate. Hasta mí. ¡Ay, tu madre! Yo estaba mirando la cámara. Yo me da mucho miedo, padre. Menos mal que me traía el boy, si no me lleva a traer el boy, me muero. ¿Quién eres? Pues esa ha sido nuestra película. Desde aquí pedirle perdón a nuestra compañera Irene Santana y a Estela Cousillas porque sin saberlo fueron víctimas de este experimento terrorífico que queríamos hacer un poco pues para comprobar cuál era su reacción ante una situación de este tipo. Fueron reacciones muy dispares. ¿Qué podemos analizar o comentar un poquito de esas reacciones? Básicamente hemos visto dos reacciones. Una, la reacción de parálisis del miedo. Vamos a parar aquí ya la peli porque se ha terminado. Me quedo quieto a ver qué pasa. Es una reacción bastante habitual, casi pensando, pues no me va a ver, ¿no? Es una parálisis del miedo, es muy típica. Y la otra es la típica, la de huida. Nos fijamos que cuando le abren la puerta sale como un tiro. ¿Las dos están bien? ¿Están en el hospital? No, también. Están bien. Hoy están trabajando. Y al final, pues bueno, fue una situación en la que pues, no se esperaban exponerse a ese miedo, a ese pánico. Sí es verdad que la reacción de Estela fue mucho más desmesurada, pero están bien. Luego, otra cosa que te iba a preguntar, porque luego nos lo tomamos todos a risa, vemos el vídeo, nos reímos mucho. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando vemos pues, una película, un vídeo en el que, pues, como en este caso nuestras compañeras se asustan de esa manera, ¿por qué al resto nos genera pues, esa risa? ¿Por qué nos reímos? Yo creo que principalmente porque no nos está pasando a nosotros. Hombre, en la zona de confort. La zona de confort estamos muy bien. No, lo hacemos, es una forma de protección. Nosotros reaccionamos al miedo de otras personas que nos podría haber ocurrido a nosotros con otro mecanismo que es la emoción de risa y demás, pero también está provocada en cierta manera por un miedo que se llama en psicología el miedo vicario. Uy, le pasó a ella y menos mal que le pasó a ella, ¿no? Pues Leocadio, con esto llegamos prácticamente al final de la sesión, te quito por aquí, ahora las cogemos, pero vámonos a nuestra mesa habitual, porque antes de despedirnos, como siempre, los telespectadores de Ponte al Día han hecho llegar a la redacción alguna que otra pregunta sobre el tema que hemos abordado hoy y para que tú pues, le puedas dar respuesta. Te digo la primera, ¿por qué hay veces que el miedo experimentado viendo una película, como la que acabamos de ver, nos hace tener pesadillas? Yo me declaro culpable. Hombre, es lo más normal, o sea, procesamos en un espacio, en un tiempo muy pequeñito, algo que nos produce muchísima intensidad, después nos relajamos y demás, y cuando llegamos a la cama, el sueño, el cerebro empieza a ordenarlo y además empieza a sacar las cosas que nos ha producido más miedo, un poco para repasarlas. Sin que nosotros lo sepamos, sí, se pasa, sí, lo habitual es eso. De pequeño, sin esperarlo ni quererlo, vi una escena de la película El Exorcista, cuando esa niña diabólica baja esas escaleras de espalda, y estuve soñando con esa escena mucho tiempo. Vamos con la segunda pregunta, Leo. Me da mucho miedo ver películas de terror. Esta es una persona como yo. ¿Hay alguna forma de superar ese miedo y poder disfrutar de estas películas? Realmente cuando a uno le da miedo ver películas de terror tiene que plantearse si debe exponerse primero a ellas. Lo primero es intentar ir con personas expertas que tengan las cotufas, tengan de alguna manera, no sepan decir qué película vamos a ver y desde luego no irnos a ver una película que sea absolutamente terrorífica. Quizás las irreales serían las primeras, las que sabemos que los que estamos viendo en pantalla son monstruos y demás. Por ahí podríamos empezar, graduando. No nos acostumbramos a disfrutar de la película, sino a aprender a disfrutar de ese miedo. De ese miedo, efectivamente. Pues Leocadio Martín, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por ayudarnos a entender por qué nos gusta sentir tanto miedo. Y es momento de devolver el testigo a Pedro y a Wendy, que hoy nos está quedando, sin duda alguna, un programa de miedo.
Desde luego que sí. Desde Hoy, luego. Hoy y y muchísimos siempre. días, por no decir todos, también te lo digo, Y aliviado. Pablo. Hoy me voy aliviado porque estaba todo el rato pensando, estos me van a hacer algo. No, somos buena Portamos bien. gente. Sí, Somos sí, buena ya gente. vi a Daniel, muy buena gente. Daniel. Gracias, Leocadio, y gracias, Pablo, como siempre. Nosotros Gracias. a esta hora avanzamos algunos de los contenidos que veremos